Bueno, aquí tenemos dentro de este video la solución del taller de sistemas avanzados de manufactura de la clase procesos de manufactura, con lo cual pues el objetivo es diseñar el siguiente mecanismo de Ginebra por medio de la implementación del software WinInsoft, para lo cual pues se implementa el siguiente procedimiento. Dentro de la siguiente imagen podemos ver como tal cómo son las coordenadas de construcción de la pieza, considerando que este es el origen de la misma. Este que está aquí, este punto que se ve blanco con negro, pues dichas coordenadas fueron calculadas a partir de las dimensiones de la misma. De igual manera, pues entonces aquí pues se procede primero a establecer las dimensiones de la pieza, con las cuales nos dicen que este mecanismo de Ginebra tiene que ser de 80 milímetros de ancho y 80 milímetros de alto por 8 milímetros de espesor. Y de la misma manera procedemos a configurar nuestra pieza en Bluetooth, que debe ser en parejas de la siguiente manera. Entonces vamos a dejar un rango de desfase de 2 milímetros con el fin de que podamos moldear la pieza de una manera correcta o adecuada. Entonces, pues a todas estas medidas anteriores de la pieza sería sumarle 2 milímetros. A excepción de la última, que la dejamos de 24, con lo cual pues entonces nos quedan de 82 por 82 por 24 milímetros. Y más abajo podemos encontrar pues que dentro del software se configuran las siguientes dimensiones para la pieza de trabajo o para la pieza en bruto. Entonces dejamos por predeterminado las dimensiones mínimas de las dimensiones de esta pieza, y pues para las medidas máximas cogimos dichas dimensiones mínimas y le sumamos pues las mediciones que fueron dichas anteriormente para la configuración de la misma. Con lo cual dichos datos entonces serían metidos en el software. Antes de empezar a realizar el código, se tendría en cuenta que pues va a ser en una herramienta de trabajo llamada Fresa, la cual tiene un diámetro nominal de 8 milímetros y una longitud de 10 milímetros. Dentro del diseño de la pieza se elaboran dos métodos: el primero, que es de cotas incrementadas, y el segundo, cotas absolutas, con lo cual primero haremos la pieza con cotas incrementadas. Entonces esta primera línea de código tenemos que es la selección de la segunda herramienta, que es de 8 milímetros de diámetro nominal, y se guarda o se proceden a guardar dicha herramienta dentro de la posición de memoria 1. Para la siguiente línea de código se describe que pues el software va a esa posición de memoria y acata que debe trabajar con dicha herramienta. Después de ello, acá tenemos la línea G54, la cual esta función me define el origen de sistemas de coordenadas que se establecen para el posicionamiento de la herramienta a través de pues la definición de coordenadas que es sobre el plano de la pieza. Y de la misma manera, entonces aquí tenemos que se define la velocidad del avance, que es de 100 milímetros por minuto, la velocidad de corte del lucillo, que es igual a 100 RPM o revoluciones por minuto. Dentro de la siguiente línea de código tenemos que se definen los movimientos rápidos pues para situar la herramienta, y tenemos unas coordenadas que son x41 y y41, que es justo en la mitad de la pieza, pues ya que la pieza que es de 82 por 82, entonces pues al dividir a mitad tenemos justo pues esa posición. Y pues decimos entonces que el lucillo aún no toca la pieza debido a esta coordenada en z. Y después de ello entonces tenemos una compensación de radio de desfasar o llevar el lucillo a estas coordenadas anteriormente mencionadas, pero entonces desfasando la herramienta en la cual pues acata el desfase de la misma es sobre el valor del radio que tiene esto. Listo. Entonces aquí posicionamos. Entonces aquí lo que hacemos es hacer un primer traslado. Eso es un código G01, que es de desplazamiento lineal. Entonces, en donde el lucillo pues va a quedar en la coordenada 1 y la posición Y49, que es donde vamos a empezar a pues como tal maquinar la pieza. Bueno, habiendo dicho lo anterior, entonces ahora sí, dentro de esta siguiente línea se procede a bajar el lucillo ya, ya encendido, pues por el M. Entonces aquí se tiene que ya está bajando con un valor de 4 milímetros, con lo cual pues entonces ahora se establecen las coordenadas incrementadas por medio del comando G41.
Y entonces decimos que la primera distancia que tiene que recorrer es de 20 milímetros. Pues se sabe que es de 20 debido a pues los cálculos realizados previos para establecer las dimensiones de la pieza. Entonces ese 20 se va a ver reflejado en esta primera longitud de acá. Es decir, el husillo va a quedar posicionado acá, abriéndonos es nuestro primer orificio en la parte izquierda de la pieza. Después entonces tenemos que se elabora como una especie de semicircunferencia que debe ir hasta la posición o debe viajar 16 posiciones desde la posición actual en la que se encuentra el husillo y debe tener un radio de 8. Esa parte viene siendo, corresponde a este arco que se forma acá, listo. Entonces, ahí teniendo en cuenta, pues esto ahora pusimos a decir que se genera un movimiento de desplazamiento lineal, con lo cual pues es negativo porque el husillo tiene que regresar a la izquierda para terminar de abrir el primer orificio, pues como se vio aquí en la izquierda de la pieza, que esto entonces ya tendríamos nuestro primer agujero y pues teniendo en cuenta eso, entonces pues así sucesivamente. Pues se siguen implementando los distintos desplazamientos de coordenadas y dependiendo de la parte en que yo me encuentre y sobre la pieza, como haciendo un trazo, como haciendo un trazo, bueno, de ahí. Entonces aquí eso es lo que se define como cotas incrementadas, que es a partir de qué posición yo me encuentro, cuánto tengo que moverme hacia un determinado lugar para establecer un trazo dentro de la máquina CNC que finalmente pues me provoca un corte. Aquí podemos apreciar más líneas de código y finalmente entonces aquí tenemos el diseño de la pieza por cotas absolutas, que fue el segundo diseño propuesto, con lo cual pues primero que todo, pues si el husillo baja otros 4 milímetros con el fin de que se cumpla el espesor denominado anteriormente, y después aquí dentro de las cotas absolutas tenemos entonces que se desplaza una posición de 21 milímetros hacia la derecha con el fin de remover un poco más de material a profundidad. Dentro de las cotas absolutas es con la coordenada como acá vimos en el ACB, en este dibujo. Entonces colocar este tipo de coordenadas, que eso es lo que nos quiere decir cotas absolutas. Por ejemplo, entonces para saber qué es el siguiente movimiento debe estar orientado a la coordenada 33. Pues entonces restamos 41, que es como el eje neutro que pasa por la mitad de la figura, ya que pues aquí en la imagen se observa que ese es el eje de origen y que pues entonces aquí le restamos a estos puntos con respecto a estos dos ejes neutros tanto en Y como en X. Le restamos cada coordenada que fue sacada acá con el fin fue sacada acá, perdón, fin de saber la coordenada exacta. Entonces en este caso 41 menos 8 nos dará 33, que se ubicará en esta parte de la línea de código, esta parte que sería entonces bajar 33 posiciones en Y con un radio de 8. También ejemplo tenemos el caso de 36 metros menos 41, 36 milímetros menos 41, que nos da esta medida de 4.45, 41 menos 15.2, que pues nos da esta medida de 25.7, 41 menos 36.55, que nos da esta medida también de 4.55. Y pues aquí ya procedemos con el software.